Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas noches. Esta es la cuarta charla que proponemos desde la Sociedad Argentina de Reumatología en la Comisión de SAR Joven. Hoy vamos a tener la sección del infectólogo sobre la pandemia COVID-19. La presentación va a estar a cargo del doctor Amadeo Esposto, que es especialista jerarquizado en medicina interna, es especialista en infectología, es el ex jefe de servicio del Hospital San Martín de La Plata y tuvo la cordialidad de compartir con nosotros este ratito. Doctor, lo escuchamos. Bueno, me agradezco enormemente a la Sociedad Argentina de Reumatología por esta invitación, buscando respuestas, no sé si daré respuestas o incertidumbres, pero lo voy a hacer desde la visión del infectólogo, tratando de abarcar algunos temas que pueden ser de utilidad en el manejo del paciente reumatológico especialmente. Y como infectólogo voy a recalcar algo que generalmente ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades, si me han escuchado, en el sentido que desde el punto de vista infectológico es bueno analizar lo que llama la tríada ecológica. Es decir, ¿qué pasa con el huésped, el microorganismo y el medio ambiente? En este caso, en lo que significa el huésped, nosotros sabemos que las enfermedades reumáticas siempre tuvieron gran inquietud como la posibilidad de infectarse. Fíjense de estos trabajos de la época de la década del 70, en donde ya se preocupaban por las infecciones que estaban presentes antes de la era preesteroidea, pero que aumentaban, ya decían en ese momento, por los corticoides y los agentes inmunosupresores de aquella época. Es decir, que la enfermedad de por sí ya condicionaba la posibilidad de infecciones. Por eso la enfermedad, junto con el tratamiento, más las comorbilidades, más otras infecciones, eso configura lo que hemos llamado, según Rubin, hace muchos años, fíjense, en el inicio del 2000, el estado neto de inmunosupresión. Es decir, una forma de cuantificar cuán inmunosuprimido está un paciente, ya bien sea por su enfermedad, por su tratamiento, por tener comorbilidades, diabetes, hipertensión, edad, etc., o tener infecciones asociadas. Y ese individuo en el entorno familiar, social, laboral o en los viajes puede adquirir una infección. Y fíjense esto que es del año 2000, qué actualidad tiene con respecto a los viajes, al trabajo y al ambiente social y familiar. Así que vamos a analizar esas cosas. La Sociedad de Infectología Americana, con lo que vamos a analizar ahora de los medicamentos, estableció aquellos que se llamaban, aquellos que producen bajo nivel de inmunosupresión y alto nivel de inmunosupresión. De los medicamentos que habitualmente ustedes usan en sus enfermedades, se consideran de bajo nivel de inmunosupresión a la prednisona, menos de 20 miligramos día, más de 14 días o días alternos, al metotrexato a menos de 0,4 miligramos kilo semana y el azatioprina menos de 3 miligramos kilo día. Esto considera que de por sí produce baja inmunosupresión, pero cuando vamos a alto nivel de inmunosupresión, y fíjense que lo mezcla con tratamiento quimioterápico, trasplante de órganos sólidos, etc., dos elementos, la prednisona a altas dosis, por arriba de esos 20 miligramos día más de 2 semanas, y cualquier tipo de biológico se considera de alto nivel de inmunosupresión, cualquiera sea la enfermedad a la cual uno se le está administrando. Bueno, entonces habíamos quedado que el alto nivel de inmunosupresión lo va a dar la prednisona diaria alta y los biológicos. Pero aún así, en el análisis de lo que decíamos al principio, para seguir la relación, la enfermedad, el huésped, las comorbilidades y el tratamiento, la ACR, como la sociedad inglesa, recalcan mucho más que la enfermedad en sí, la posibilidad de que los factores secundarios, como las comorbilidades y la edad, sean más importantes que la enfermedad en sí. El microorganismo, ya sabemos, ya dijimos, coronavirus, hospedadores murciélagos, huéspedes intermediarios mamíferos, y es un coronavirus, ya que habíamos dejado, por lo menos me parece a mí, conocido de hace mucho tiempo por el ser humano, pero realmente, como dice el decano de la Facultad de Medicina, no lo estudiábamos en medicina, porque eran gérmenes que, conocidos o microorganismos desde el año 60 en el ser humano, estaban cuadros banales del tracto respiratorio superior. Y estos eran los coronavirus con los cuales convivíamos hasta que aparecieron estos tres. ¿Y qué significó aparecer estos tres? Bueno, que en China en el 2002, la epidemia de SARS-CoV-1, el síndrome respiratorio grave agudo, donde el hospedador intermedio sería la civeta de las palmeras,
Y en el 2012 la epidemia de MERS-CoV, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, donde el intermediario serían los dromedarios, y ahora a fin de año del 2019 irrumpe el COVID o SARS-CoV-2, y fíjense que todos tienen como característica que son síndromes respiratorios agudos y graves, y en donde el huésped intermediario serían los pangolinos, un simpático animalito que vamos a ver. Con respecto al impacto del medio ambiente que puede tener en la génesis de una infección, bueno, acá se ha dado todas las circunstancias, ¿no es cierto? El murciélago, los huéspedes intermediarios, esta es la civeta de las palmeras, estos son los dromedarios, y este es el pangolino y el medio ambiente degradado, probablemente, en donde ese mercado de Wuhan, si esto es la teoría que por ahora más circula, genera esta enfermedad con la carga de peso social, económico y sanitario típico de lo que es el COVID. Este es el tercer coronavirus zoonótico, porque tiene un huésped intermediario. Y este COVID tiene un 80% de homología con el coronavirus del murciélago y con el SARS-1. Y probablemente diversas recombinaciones lograron este nuevo coronavirus, cuyo origen estaría en el murciélago. Algunos me han dejado la pregunta sobre si ese coronavirus inicial después ha cambiado. Sí, ha cambiado, como pasa siempre con el sistema de donde los gérmenes se van reciclando y van pasando de huéspedes a diversos intermediarios, y se considera que hay 3 cepas circulantes, una inicialmente asiática, una europea y una de Estados Unidos, y recientemente el Instituto Malbrán ha logrado la secuenciación de esas 3 cepas. Si esto tiene alguna importancia desde el punto de vista infectológico, epidemiológico, todavía no lo conocemos. En realidad es una zoonosis, y el gran temor es, ¿hay evidencia de que los animales domésticos sean fuente de infección humana? No, no hay evidencia que los animales domésticos sean fuente de infección humana, pero sí se ha demostrado en algunos casos de que el ser humano puede transmitir eso a animales domésticos, y especialmente fundamentalmente los felinos, los gatos, incluidos los tigres, como se ha sabido por todas las noticias de los diarios, que hasta se han enfermado tigres y leones del zoológico en Nueva York. Es decir, que es una zoonosis en toda su interpretación. Pero claramente lo que esto ha permitido, la extraordinaria difusión, fíjense la densidad de vuelos en un día solo, en junio del 2018, y claro, algo que se genera acá, en 24 horas, un estornudo acá, en 24 horas puede terminar en una neumopatía en esta zona. Esto ha sido impactante, y esto lo hemos vivido como un ejemplo realmente magnífico de lo que puede significar. Y algunos han preguntado también dónde estamos en nuestro problema en la Argentina con respecto al resto del mundo. Bueno, esto si bien son datos de hace 24 horas, tenemos cerca de 5.800 casos confirmados y más de 300 fallecidos, se agregaron algunos fallecidos en el día de hoy, pero quizás lo que más me importaría antes que eso, mirando los casos confirmados, es que el 20% de los afectados es personal sanitario. Y por eso me parece importante, en la charla voy a recalcar algunos aspectos del ambiente sanitario que pueden ser importantes para atenuar este impacto. Bueno, lo de Argentina lo sabemos bien, es fundamentalmente una afección de la provincia de Buenos Aires y del AMBA, están distribuidas en distintas provincias, y al revés de lo que hasta ahora, de lo que se vio en el resto del mundo, donde los hombres tenían prevalencia, en la Argentina está 50 y 50, prácticamente igual hombres y mujeres. Y sí, lo que se respeta, como todos lados, es que la tasa de letalidad aumenta a partir de los 50 años en forma notable, para que en los grupos etarios extremos llegue a tasas elevadísimas. Así que si nosotros miramos la tabla de lo que hoy es el mundo y la Argentina, más de 4 millones, casi 300.000 muertos, y esto es lo que hablamos recién de la Argentina. Es decir, ¿cómo estamos en la Argentina? Con una etapa quiescente, claramente impactada por la cuarentena. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Veremos ahora con la liberación de la cuarentena, y podemos discutirlo posteriormente. Sí hay que tener en cuenta que todos somos susceptibles. ¿Por qué? Porque nunca hemos padecido este corona. Hemos tenido a otros, pero no hay evidencia que los otros coronavirus que dan infección respiratoria autolimitada puedan darnos protección para este coronavirus. Por lo tanto, toda la humanidad es potencialmente susceptible. Transmisión, ya conocemos esto, pero vamos a recalcar 2 o 3 cosas que son importantes. Una es las gotas
el otro es el contacto, fomites, y la transmisión fecal oral. Vamos a hablar rápidamente sobre gotas, pero más que nada para no caer en lo mismo de siempre. Dos grandes gotas, grandes y pequeñas. ¿Qué tienen las gotas grandes? Caen cerca, son las que caen cerca del metro de quien la genera por la tos, el estornudo o el hablar. Lo importante son las pequeñas, porque las menores de 10 micras pueden llegar abajo de la glotis, en tanto que los menores de 5 micras pueden llegar al espacio alveolar. Así que esto es lo que grafica habitualmente en esa dinámica de la infección. Las gotas gruesas cayendo dentro del metro, metro y medio, y otras pequeñas, la de los aerosoles, que en algunas circunstancias a través de los flujos de aire pueden llegar a distancias más grandes. Y estos son los procedimientos que generan aerosoles en la práctica médica, sumamente peligrosos: la intubación, la aspiración, la asistencia respiratoria mecánica, la anestesia al intubar, la ventilación manual, etcétera, son todos elementos que generan aerosoles, gotas de menores de 5 micras y que pueden tener difusión bastante alejada. Desde el punto de vista de los aerosoles en circunstancias no fisiológicas, ojo que esto es experimental, se generó aerosoles en forma no fisiológica y se vio que el virus era viable por 3 horas. Así que hay que tomarlo ahí con los reparos pero esa es una vía que puede transmitir la enfermedad. Y generalmente, quizás uno podría decir que la transmisión aérea por microgotas parece ser más una forma oportunista que una norma. Hay que pensar que lo principal es la transmisión directa e indirecta y esta como una alternativa, pero que en el ambiente médico eso se genera, como hemos visto en los ejemplos. ¿Cuánto tiempo eliminamos un virus una vez que nos hemos infectado con coronavirus? Bueno, la mala noticia es que esto empieza antes de la infección. Podemos eliminar COVID desde 1 a 3 días antes de enfermarnos. Eso es muy importante por la infección del paciente asintomático. Ese paciente asintomático infecta, pero con una tasa mucho menor que el del paciente sintomático. ¿Cuánto es el tiempo medio que se elimina? Unos 20 días, pero en los pacientes graves pasa las 3 semanas. Puede durar mucho más. Esto se vio igual en la pandemia, de la epidemia de influenza del 2009, en donde los pacientes asistidos en forma ventilatoria extendían por su gravedad la excreción viral durante más tiempo. Claro que esto se hace por PCR. PCR no significa que el virus sea viable, pero digamos que hasta las 3 semanas es probablemente un tiempo donde pueda haber virus viable, aunque vamos a ver posteriormente que generalmente la tasa de cultivo de virus baja bastante después de la primera semana. Pero bueno, esto es más o menos el tiempo de excreción considerado. Vamos a analizar este trabajo, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos lo que se elimina por vía respiratoria. Fíjense, sin embargo, la alta tasa de eliminación de virus por la materia fecal. Por supuesto, menor que vía respiratoria, pero más que suero y en orina prácticamente nada. Y miren esto, la duración media de la excreción en materia fecal, 22 días. La respiratoria normalmente, ya dijimos, no llega a las 3 semanas, excepto en el paciente grave, en donde pasa las 3 semanas. Por lo tanto, la vía de transmisión fecal puede ser un elemento importante a tener en cuenta. Y hay que entonces necesidad de fortalecer los cuidados de las heces. Somos muy cuidadosos en la decontaminación de la vía respiratoria, de las contaminaciones de las gotas, y también tenemos que poner en los ambientes domiciliarios o de internación de pacientes en ese lugar. Sin embargo, la mayor parte de la excreción será por vía respiratoria y cuanto más grave sea el paciente, más dura la excreción, mayor es la carga viral y el pico es tardío. Es decir, en vez de ser dentro de la primera semana de clínica, puede ser 2 semanas o más. ¿Dónde se depositan las secreciones? Bueno, en todo lo que esté cercano a quien expele esas gotas. Y entonces, ¿cuánto va a sobrevivir en esa zona? Bueno, desde hora a días. Va a depender de la temperatura. A más frío vive más algunos coronavirus. Y a mayor humedad vive más. Es decir, a menor temperatura y mayor humedad tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Pero en las superficies, fíjense, aerosoles, tengan en cuenta, esto lo dijimos, esto es experimental, podría vivir hasta 3 horas. Cobre 4 horas, plástico y acero, miren ustedes, puede durar 3 o más días.
Y lo que es poroso, como el cartón, no pasa las 24 horas. Eso es importante como elementos de decontaminación del medio ambiente. La buena noticia es que es altamente sensible este virus a la acción del hipoclorito de sodio y el etanol, al alcohol, al 70%. Así que, bueno, por lo menos una buena noticia. Veamos lo que sucede en una zona de COVID, en este hospital español, que una residente que está trabajando allá me mandó, y veamos qué puede pasar en nuestro medio de atención en un paciente donde hay paciente con COVID. Veamos este trabajo muy interesante. 3 pacientes en habitaciones de aislamiento, importante, con 12 cambios de aire por hora, antesala y baños. Se toman muestras ambientales de todos lados, inclusive del equipo de protección personal. Luego de la higiene, de la limpieza, todas las muestras fueron negativas. Esto es excelente. Ahora, miremos qué pasó antes de la limpieza en el individuo con mayor carga viral. En el 87% de los casos, incluidos la salida de ventiladores de aireación, fueron positivos. Aunque las muestras de aire fueron negativas, y como bueno, habíamos visto, también puede ser positiva la materia fecal. Pero este dato es importante, es decir, hay una altísima contaminación del ambiente de atención de un paciente con COVID si no se toman las estrictas medidas de higiene. Y las medidas de higiene son efectivas, eso es importante. La otra forma de transmisión son los fomites, algo inanimado que puede llevar virus viable. ¿Cuál es? El teléfono, el más importante, el estetoscopio, los elementos médicos, el cubierto. A eso se le llama fomites. Y bueno, ¿y dónde está el culpable de todo? Nuestras manos. Nuestras manos que tocan esos lugares, nuestras manos que tocan la boca, que tocan la nariz, que tocan los ojos o que nos tocamos todo. Entonces ahí es como llega a las mucosas bucal, nasal y ocular, que es donde se inocula el virus. Y estas son las 3 formas de transmisión. El contacto cercano, menor de los 2 metros, la diseminación a través del depósito de las secreciones sobre mesadas, que ya vimos, la posibilidad de los fomites transmitiendo, por ejemplo, a través del teclado de la computadora a distancia, y la otra posibilidad, la más temida de todas, es la transmisión por aerosoles, que como dijimos parece ser una vía alternativa, pero no desechable en la difusión de este virus. Con respecto al paciente, al COVID, se va a unir a un receptor que todos conocemos, que es el ECA, y este receptor de la superficie del huésped, de la superficie celular del huésped, se encuentra en todo el aparato respiratorio y en muchos otros, en el riñón, el corazón, en el tracto gastrointestinal. De hecho, tener trastornos digestivos es frecuente en esto, y también explicaría que tener este receptor de la enzima convertidora de angiotensina, las diferencias en algunos grupos, porque hay más ECA en asiáticos que blancos y africanos, más en hombres y a mayor edad también, lo cual le daría cierta predisposición a tener más posibilidad de infectarse. ¿Y qué pasa con el ECA? Es un buen regulador inmunitario de la inmunidad innata y atenúa la liberación de citoquinas. Degrada la angiotensina 2. Al ligarse el COVID, entonces, no sé qué aparece, acá, no sé, no. Entonces, al ligarse el COVID, disminuye los índices de ECA, ¿y qué va a pasar? Va a aumentar la angiotensina 2. Y al aumentar la angiotensina 2 hay una potente acción patogénica sobre el pulmón, especialmente la permeabilidad vascular, que le daría ese aspecto tan característico, como veremos, de vidrio esmerilado a nivel pulmonar. Muy bien, nos infectamos, desgraciadamente. ¿Cuánto tiempo va a incubarse la enfermedad antes que se exprese? Bueno, por eso están los 14 días, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría lo va a expresar entre el 4.º y 5.º día la clínica, y la gran mayoría al 10.º día presentarán la mayoría síntomas, pero esto al 4.º o 5.º día comienza a aparecer, pero hasta el día 14 hay posibilidades del paciente incubar y recién manifestarse. Por eso el aislamiento siempre se dijo, de 14 días. La tasa de transmisión de alguien que se infecta, que lo dijimos, lo puede hacer desde antes de estar clínico, la etapa presintomática, es mayor que el de la influenza, es mayor que el MERS y es mayor que el SARS. Entonces vemos que por cada paciente infectado, 3
pueden transmitir a otros tres pacientes. Y la tasa de ataque, por supuesto, es muy alta en lugares cerrados y concentrados. El ataque hogareños, instituciones penales, geriátricos, etcétera, etcétera, donde la alta carga viral hace más fácil la infección. La buena noticia de esto es que dentro de todo, el 80% de los cuadros van a ser muy poco severos y de buena evolución, pero en un porcentaje van a aparecer luego de un día, algunos de ellos van a ir a un cuadro grave o crítico, si un 20% van a tener un cuadro grave o crítico que va a hacer que el paciente pueda ir a terapia intensiva con una mortalidad sumamente elevada. Por suerte, la mayoría evoluciona así. Vamos a comparar esto después con algunos datos de los enfermos reumáticos. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, porque el que inventó la palabra tormenta de citoquinas es muy gráfico, y esta diapositiva me viene bárbaro porque la uso con dengue, la uso en hantavirus, en todas hay tormenta de citoquinas. Lo único que le hago es cambiarle las citoquinas que la producen, pero esto es lo que lleva a este cuadro de síndrome interinflamatorio, usted lo conoce bien, con el síndrome de activación macrofágica, mucho más que nosotros, con esta gran elevación de citoquinas que llevan al fallo orgánico, a coagulopatías y hemorragia pulmonar de origen vascular, habitualmente desencadenado por virus y muy fatal en muchas circunstancias. Una combinación de trombosis y hemorragia que hace que todavía no haya un acuerdo si hay que anticoagular y modular o hay que hacer ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, que el espectro clínico es sumamente alto, es amplio, desde el respiratorio hasta terminar con un síndrome de distrés respiratorio del agudo, el compromiso del sistema nervioso. Muchas cosas puede haber, pero lo más importante es la anosmia y la digeusia, que es un síntoma que se ha agregado recientemente a nuestra definición de caso. El compromiso cardiovascular, ahora se está dudando si es que realmente hay un fallo directamente por ataque cardíaco o simplemente se da en poblaciones con alto índice de prevalencia de enfermedad cardiovascular y la ponen de evidencia. El aparato digestivo puede tener diarrea y lo que hemos dicho, trombosis y hemorragia del punto de vista trombótico de origen inmunológico. En síntesis vamos a tener tres grandes grupos. El de los asintomáticos, que nunca desarrollan la enfermedad o la desarrollan y pasa absolutamente inadvertido como un resfrío, contagian. Los presintomáticos, aquellos que están 2 o 3 días antes de enfermarse, desarrollarán la enfermedad, y los enfermos en sí, los que tienen toda la clínica y son los que diagnosticamos en nuestro medio porque diagnosticamos solamente a los sintomáticos. Es decir, que de la curva la curva del iceberg que tenemos del paciente con COVID, hay una parte que nos plantea un gran interrogatorio, que son los asintomáticos, porque ¿cómo controlar esto? Porque son dispersores de la enfermedad. Y entonces la gran discusión es que estamos diagnosticando acá y obviamente no diagnosticando en esta zona. Y este esquema que ustedes han visto en innumerables charlas de COVID es muy linda, muy práctica, pero no nos ha servido para mucho. Sí, para entender que hay una etapa viral por efecto, obviamente, del COVID, y al cual después, por acción de la angiotensina, entramos a la fase pulmonaria y por la tormenta de citoquinas a la fase inmunológica. Y esto, que es muy práctico conocerlo, porque realmente es así, nos da una idea de la clínica, de los marcadores y también de los tratamientos. Lamentablemente, nada de esto nos ha servido para tener un enfoque de tratamiento racional hasta el momento, ya lo hablaremos. Entonces, con respecto a la anosmia digeusia, que son dos elementos que se han agregado recientemente a la definición de casos, fíjense esto que es muy interesante, pueden preceder al cuadro clínico. En algunos trabajos me parece muy alto, pero en algunos trabajos hasta el 40% se recoge de datos de haber tenido esta situación y podría ser utilizada, de hecho en La Plata se ha hecho, una herramienta de tamizaje para encontrar asintomáticos o pausisintomáticos. Así que es un elemento a tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, a través de la PCR en tiempo real y los anticuerpos. Los antígenos no tienen todavía un desarrollo adecuado. Con respecto a la PCR, obviamente, si el problema está en el pulmón, lo que venga del pulmón sería lo más importante a lograr. Esto genera aerosoles, por lo tanto, la mayoría de las veces vamos a utilizar el hisopado nasofaríngeo combinado con un hisopado orofaríngeo. La mayor carga viral va a estar acá,
Por esto el riesgo de la aerosolización, y hay que tratar de evitarlo. Por eso se utiliza esto como diagnóstico, y esto igual puede aerosolizar, y por lo tanto, cuando el que toma la muestra lo tiene que hacer con todo el equipo de protección personal para aerosoles. ¿Qué tiene la PCR? Una sensibilidad muy alta, 85-95%, pero tiene falsos negativos en los asintomáticos infectados. Algunos dicen que hasta el 60% puede dar negativos, y que por eso es un gasto enorme de hacer la PCR a los asintomáticos, porque en la gran mayoría van a dar falsos negativos. Y puede haber muy pocos falsos positivos, fundamentalmente por contaminación del reactivo en los laboratorios, que saben que tienen que hacerlo con medidas de bioseguridad muy importantes. Entonces, sensibilidad importante, y la PCR realmente muy alta, y más del 95%, y hay que tener en cuenta que un test positivo solo nos está diciendo que hay genoma ahí, lo que no nos dice si está vivo o muerto. Por eso puede aparecer una PCR mucho más tiempo después de haberse curado el paciente. ¿Cuándo hay que buscar esa PCR? Apenas iniciados los síntomas. Es la etapa de mayor actividad y carga viral. Y después comienza a declinar. Por supuesto, ya dijimos que en los graves dura más tiempo, y en los pacientes que algunos tenían 2 PCR negativas, a alguien se le ocurrió volverle a hacer una PCR y le dio positivo. ¿Qué pasó acá? Error del test, recaída o reinfección. Grandes preguntas, lo dejamos después para las preguntas, pero sí, fíjense, a pesar de que la PCR puede durar hasta 6 semanas, en la mayoría de los estudios con cultivos, los cultivos generalmente son negativos después de la primera semana. Es decir, que la viremia es muy corta. La serología está buscando anticuerpos. Los anticuerpos teóricamente podrían dar reacción cruzada con otros coronavirus, pero las ELISA que se están desarrollando, y la Argentina ha logrado desarrollar una técnica de ELISA muy, muy confiable, que va a estar disponible supuestamente en poco tiempo, es un mecanismo para detectar la respuesta inmunológica. Fíjense qué rápido que aparece IgG e IgM en la segunda semana. Pero lo que interesa son los anticuerpos neutralizantes y tener títulos altos. ¿Por qué? Porque si no pasa como en el HIV. Los HIV tienen todos anticuerpos, y sin embargo la enfermedad ni mosquea. Tienen que ser anticuerpos que sirvan. Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de ver, si los anticuerpos que generamos no generan inmunidad. Y miren en esta compleja gráfica, pero miren esto. Esto es lo que pasa en la semana previa a la enfermedad en sí. Y miren la enfermedad previa, es decir, en los presintomáticos o asintomáticos. Esta línea es la PCR del hisopado nasofaringio. O sea que la semana antes, en realidad 2 o 3 días antes, ya podría dar positivo. Si ustedes miran esta línea, que es la de la materia fecal, también puede dar positivo una semana, pocos días antes de la enfermedad. Y fíjense que se va a extender mucho más tiempo, como hemos visto, que el hisopado de vía orofaringia. Y si analizamos el cultivo viral, fíjense que corta la viremia. En menos de 2 semanas desaparece. Y miren qué cosa, cuando desaparece la viremia, empiezan a aparecer los anticuerpos. ¿Y qué aparecen? IgG y IgM. Entonces, la secuencia básica que nosotros usamos en infectología, busquemos primero la IgM para diagnóstico agudo, acá no tiene sentido, porque prácticamente IgG y IgM aparecen juntos. Hasta ahora no hay evidencia que el anticuerpo que se detecte por ninguno de estos métodos confiera inmunidad para una nueva infección. Lo dejo para las preguntas, las inquietudes al respecto. En cuanto al laboratorio, importante es la linfopenia. Todos los elementos de sufrimiento orgánico, pero elementos como la ferritina elevada, el dímero D como predictor de fenómenos tromboembólicos, la troponina como fenómeno potencialmente de daño cardíaco, son elementos que se han manifestado también como elementos de mal pronóstico. ¿Qué nos puede decir la imagen? Bueno, en lo que sirve para evaluar la severidad y progresión de la infección, pero las imágenes son inespecíficas y van desde un vidrio esmerilado a condensaciones francas. No hay imágenes específicas, por lo tanto, que la radiografía que nos puede dar, bueno, primero es muy poco sensible.
El paciente puede tener enfermedad, puede no dar imágenes en la placa de tórax y sin embargo si le hacemos una tomografía puede tener imágenes. El uso de portátil, las imágenes son peores, pero ¿qué significa la radiología? La logística, la necesidad de no tener que trasladar al paciente a hacer una tomografía, salvo que fuera realmente necesario, por toda la logística que significa de contaminar la zona de la tomografía. Y por lo tanto, sí, la tomografía es altamente recomendable, pero realmente hay una logística de traslado y de contaminación muy complicada. La ecografía es un método confiable en buenas manos y tiene exactamente lo mismo, de la necesidad de trasladar al paciente la posibilidad de contaminar el ambiente y la de contaminar de los equipos. Por supuesto que ahora hay equipos de ecografía manuales, como un teléfono prácticamente, que son fáciles de contaminar. La realidad de nuestro medio es que habitualmente nos tenemos que manejar de esta manera, así que lo de la logística es realmente muy importante en el momento de elegir el método. Y bueno, esto es lo que se puede ver ya con un caso avanzado, con una placa de tórax, pero la tomografía nos da esta posibilidad, ver la secuencia de desarrollo y la desaparición y mejoría. Por eso la tomografía es el método de elección. ¿Por qué no se usa masivamente? Por lo que ya dijimos de la logística, de qué significa hacerlo, y hay que seleccionar muy bien al paciente. Y la ecografía lo que va a dar fundamentalmente son estas líneas que llaman B, que cuando hay un compromiso general del pulmón blanco, la ecografía en buenas manos parece ser muy confiable. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados a gravedad y mortalidad? Marcamos fundamentalmente la edad, el sexo masculino. Huéspedes inmunocomprometidos, hemos copiado prácticamente todos los que producen mortalidad en influenza, porque pensamos que se comporta parecido. Sin embargo, en las embarazadas no se ha visto un gran compromiso como se vio en el paciente en la pandemia de influenza de 2009. Por lo tanto, hay ciertas cosas que todavía hay que discriminar. Miren la mortalidad, elegí esta porque fíjense qué prolijito los chinos, ¿no? Los que tienen menos de 50 años, la mortalidad casi nula. Más de 50, 2. Una década duplica, otra década a 8, otra década duplica. Es decir, de esta forma nos acordamos como una mnemotecnia de cuál es la mortalidad. Ahora mire si miramos lo de nuestro país, pasa exactamente lo mismo. Esta es la tabla que le mostré al principio. Antes de los 50 la mortalidad prácticamente nula y va aumentando progresivamente hasta tener una mortalidad muy elevada en los que tienen más de 70 años. ¿Qué predictores de mortalidad para el paciente que ingresa? La edad, el SOFA elevado y el dímero D. Elevados son elementos que hablan de mortalidad. Y ahora entremos, sí, y disculpen el retraso que llevamos, pero bueno, por estas dificultades técnicas, el coronavirus y huésped inmunocomprometido. ¿Qué podemos decir? Bueno, las primeras publicaciones que aparecieron decían que el coronavirus no parece producir enfermedad en huésped inmunocomprometido. Una enfermedad más grave, más seria en huésped inmunocomprometido. Y una revisión donde se tomaban los datos del SARS, del MERS y los pocos que había en el COVID, no se reportó mortalidad en trasplantados, quimioterapia e inmunosupresión. Eran más importantes los factores de riesgo, como hablamos anteriormente, hombres, edad y comorbilidades, que de por sí la inmunosupresión. Y una experiencia en Bérgamo, en un hospital oncohematológico, en pleno centro de la epidemia roja de Italia, no encontraron mayor riesgo en pacientes graves, en complicaciones graves que en la población general. Y hasta principios de marzo no había reportes de mortalidad en enfermedad reumática. Lo cual va en contra de la racionalidad que hemos dicho. ¿Para qué le mostré el estado neto de inmunosupresión si esto no se cumple? Y aparte, ustedes que manejan pacientes reumatológicos, fíjense que hay mucha sintomatología del COVID que también comparten con los pacientes suyos. Así que también hay una cosa que puede enmascarar el cuadro como un signo de actividad de la enfermedad reumática o la presencia de un COVID. ¿Y por qué está pasando esto? ¿A qué se debe? ¿Hay alguna explicación que nos diga por qué en los pacientes inmunosuprimidos no habría tan grado de riesgo? Bueno, recordemos que ustedes utilizan inmunomoduladores en la terapia, muchos de ellos, como ustedes saben muy bien, cloroquina, hidroxicloroquina, bloqueante de interleuquina 1, 6, etc., los JAK, es decir, todos ellos están considerados como potencialmente beneficiosos para el tratamiento. Entonces, realmente, el biológico y los otros medicamentos es factor de riesgo o de protección. Nos faltan datos.
Nos faltan trabajos que lleven los ensayos a un nivel confiable. Y lo que está llevando a la falta de drogas por el que se está acumulando la gente, bueno, ustedes saben bien lo mediático que ha sido lo del tema de la cloroquina. Y el tema de los trabajos y la mala calidad de los trabajos, realmente yo diría que en honor a esta revista que nos ilusionó en la infancia, los de mi grupo etario, diría que no pasarían la revisión del Comité Científico de la revista Villiquen, especialmente algunos como los trabajos franceses de hidroxicloroquina con acitromicina, que realmente yo diría casi vergonzante. Y sí diría que en Italia, recientemente, en pacientes tratados con terapia biológica, dicen los autores, estamos muy sorprendidos por el limitado número de pacientes reumáticos que se han contactado debido a infección. Otra vez la sorpresa. Y por eso entonces empezaron a abrirse registros, como este registro de la Alianza Reumatológica Global, en donde, bueno, recorre muchos países. Entonces se ha recogido la primera información sobre 110 pacientes con enfermedad reumática. Y esta es la publicación de estos 100 pacientes primero. Y entonces analicemos alguna cosa. Fíjense, la mayoría, por supuesto, como son sus poblaciones, son mujeres. El sexo es un factor de riesgo. Acá, entonces, hay un factor protección. La mayoría son menores de 65 años. Fíjense, la población mayor de 65 solo fue el 18%, o sea que la edad también acá corre a favor de los pacientes con enfermedad reumática. Y estas son las enfermedades y los tratamientos, pero miren esto, murió el 5% de esos pacientes. La mortalidad prácticamente igual que de cualquier población. No es más, quizás un poquitito más, discretamente más, pero prácticamente igual. Y lo que es muy importante, como dicen las guías, la cantidad importante de comorbilidades, en donde quizás esto tenga más implicancia que la propia enfermedad en sí. Y bueno, y de estos datos, que nosotros acá tenemos, esto me lo facilitó la gente de Hablemos de Lupus, entonces quiero agradecerles a ellos, especialmente a Yurili Fuentes, en donde me permitió acceder a esta información, ya fíjense, con registros, no de pacientes con COVID, enfermedad reumática, de casi 10.500 pacientes, en donde, bueno, estas fueron las enfermedades, artritis reumatoidea y lupus predominando, pero lo más importante, estaban tomando medicación, por supuesto, y se detectaron 511 pacientes reumáticos con COVID, ya no los 100. 511. Ahora acá, como todo registro, yo tengo también algunas dudas. Fíjense lo que dice, tomado de la página, diagnosticado por su clínico o autodiagnóstico. Yo supongo que es un autodiagnóstico, bueno, con el aval médico. Pero bueno, supongamos que estos datos, como todo registro, puede haber alguna duda, pero lo importante de todo esto, sea un paciente más o un paciente menos, fíjense, el 80% no requirió hospitalización. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría tuvo un COVID leve. ¿Cuánto era lo que dije en la población general? 80% de COVID leve. Y no todos tenían hidroxicloroquina, como para decir, bueno, esta era por hidroxicloroquina. Menos de la mitad de los pacientes estaban tomando hidroxicloroquina. Así que hay unas cuantas cosas que son muy interesantes. ¿Cuál es el mejor escenario para un paciente inmunocomprometido y especialmente reumático? Bueno, que tengan la enfermedad inactiva, que la inmunosupresión sea lo más baja posible, con la menor dosis posible de corticoides, extremar todas las medidas preventivas de la población, y en etapa de pandemia mantener los esquemas habituales, pero si se infecta, hay que adecuar el tratamiento inmunosupresor, claramente. Entonces, la Sociedad Británica de Reumatología, esto lo mostró el otro día la doctora Babini, ustedes lo habrán visto, ha hecho una estratificación de riesgo, en donde en una escala, donde aquellos que alcanzan el valor de 3 tienen el más alto riesgo y hay que blindarlo prácticamente a ese paciente, son los que tienen la dosis alta de corticoides y los que reciben ciclofosfamida, o que tienen mezcla de corticoides u otros inmunosupresores, y entonces se dan 3 situaciones. Aquellos que necesitan blindaje, fíjense,
corticoides, ciclofosfamida, corticoides y otros agentes, o la suma de agentes inmunosupresores, a aquellos pacientes que pueden manejarse solo con aislamiento o distanciamiento social, y aquellos que tienen inmunosupresión muy leve y que pueden manejarse solo con la distancia social. Esto es un enfoque que me parece interesante, no es que tenga una gran base científica, porque no hay trabajo sobre esto, pero parece ser una cosa que me parece lógica en cuanto a su concepción. Y estos son los de mayor riesgo. El EULAR, como le dije a Mercedes, no se jugó mucho. En la página dice, no suspenda o reduzca inmunosupresión por ahora, salvo se lo indique su médico por una razón específica. Sin duda, la ACR ha hecho algo mucho más interesante, ya esto lo mostré en el sentido de darle importancia a los factores de riesgo, pero fundamentalmente recalca lo de los corticoides y plantea escenarios, que es lo que algunos de ustedes han preguntado en alguna de estas preguntas. Y veamos los escenarios que plantea la ACR, esto lo mostró también la doctora Babini, pero me parece importante analizarlo ahora en el resto, no solo pacientes lúpicos. En aquellos pacientes de ustedes que están estables, bajo tratamiento, que no tienen infección, ni han estado manifiestamente expuestas al COVID, debe continuar su tratamiento. Es decir, repito, paciente estable que ustedes tienen bajo tratamiento, no estuvo expuesto, no tiene infección por COVID, la conducta es la que ustedes usan habitualmente. Veamos la otra posibilidad. Paciente nuevo, ahora hace un brote o se reactiva la enfermedad. No está expuesto o infectado. ¿Cómo se manejan? La ACR dice exactamente igual que antes del COVID. Entonces, ¿cuándo se cambia la conducta del COVID? Cuando alguien ha estado expuesto, un familiar con COVID, y el paciente tiene enfermedad reumática, entonces ahí sí las cosas cambian. Ante el riesgo y hasta que no se demuestre que el paciente no ha tenido COVID, se debe suspender la mayor parte de los inmunosupresores, incluidos los biológicos, excepto, no es necesario, aparentemente, los anti-interleuquina 6, como el tocilizumab, porque saben que, bueno, es considerado quizás que pueda ser beneficioso, pero sí mantener la hidroxicloroquina, la sulfasalacina y los AINES. La sulfasalacina, como veremos, en esta etapa, la guía británica también la saca y deja solamente la hidroxicloroquina. La ACR tiene incertidumbre con respecto a qué hacer con el metotrexato, pero parecería, y la eflunamida, parecería que por lo menos el metotrexato no estaría incluida acá cuando ha estado solamente expuesto. Ahora, fíjense, cuando sí el paciente reumático tiene infección o se presume que tiene infección por COVID, está claro que se suspende todos los elementos inmunosupresivos que se puedan, siempre balanceando la necesidad que el paciente no active su enfermedad, porque la actividad de la enfermedad es un factor de riesgo también de infecciones. Y por supuesto, si está recibiendo cloroquina, hidroxicloroquina, debe continuar cualquiera sea la severidad. Eso es lo que dice la guía de la ACR, que me parece la más completa. La inglesa es muy parecida, con lo único que, acuérdense que la ACR dice sacar sulfasalacina en el paciente que está infectado, y acá dice que pueden administrarlo. Así que eso, bueno, será decisión de ustedes en ese caso. Miren la guía china, y me llama mucho la atención esto: si tiene un COVID leve o moderado, los inmunosupresores continuarlo disminuyendo, así, en pleno contraste con las guías de la ACR y la inglesa, y también en otras guías como la guía italiana. Con respecto al tratamiento del COVID, vamos a ser muy concretos. Ustedes conocen muy bien esto, que en distintas circunstancias ustedes van a tener por lugares donde interferir con el COVID, y muchos de estos, como están puestos acá, son medicamentos que ustedes manejan. Sin embargo, la respuesta sería que no hay tratamiento efectivo demostrado. Existen drogas que han demostrado actividad in vitro y otras que mostraron potencial beneficio clínico en pequeños estudios observacionales, y en algunos de ellos verdaderamente vergonzantes, pero bueno, es lo que hay y sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, como conclusión, yo le diría que, bueno, ante esta aparición, y puse a propósito inesperada, de virus respiratorio pandémico, inesperada porque parece que hay trabajos que demostrarían que no era tan inesperada y que quizás no empezó el 31 de diciembre del 2019, sino un tiempo antes, y bueno, circunstancias que nos llevaron a poder conocer la enfermedad antes, que estamos rodeados de estudios múltiples de muy baja calidad,
que más que certezas, como era el título de la charla, hay más incertidumbre que certezas, y las pocas certezas que tenemos, y la última la dejaré para el final, es que los factores de riesgo, el aislamiento social, los cuidados respiratorios, el lavado de manos, la higiene ambiental, son factores demostradamente eficaces. En forma preliminar, con un signo de interrogación, porque no tiene todavía explicación, los huéspedes inmunocomprometidos, en especial los enfermos reumáticos, no tendrían más riesgo de infección y de mala evolución. ¿Será por la medicación inmunomoduladora? Bueno, eso es lo que se explica. ¿Por qué no responden después entonces bien si se lo da después? Mi explicación sería que es muy probable que es distinto que uno se infecte ya inmunomodulado a tener que inmunomodular cuando el paciente desencadena la enfermedad. Quizás es una cuestión de timing más que otra cosa. ¿Los anticuerpos producidos por la enfermedad serán protectores? Ojalá que sí, roguemos a todos que sí. Tenemos para 1000 preguntas para esto. Y está claro que hay una falta de tratamiento efectivo demostrado en las guías nacionales y de la provincia de Buenos Aires. Si el paciente está grave, la indicación es dar hidroxicloroquina y dar, asociado o no, alopirrito, con una evidencia realmente muy pobre. La vacuna, todos la esperamos, y esperemos que ese desarrollo, así como los anticuerpos de los infectados naturalmente, como aquellos inmunizados, sean verdaderamente protectores. No sabemos si este virus se va a transformar en un virus estacional, igual que el de la gripe. Y si este virus va a mutar, igual que la gripe, y va a necesitar de una vacuna en forma permanente. Y les dije que dejaba esto la única certeza absoluta, es que esto claramente no termina acá y va a continuar, porque el conocimiento se expande y vamos a tener en los próximos 2 o 3 meses los primeros ensayos verdaderamente randomizados, doble ciego, etcétera, que nos van a explicar si podemos interferir con esta enfermedad en forma mucho más activa. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por la presentación, muy buena, como siempre, y muy esclarecedora en muchos puntos. Por un problema que tuvimos con el chat, tuvimos que cerrarlo a las preguntas. Sin embargo, tenemos algunas que nos hacen llegar por WhatsApp y otros medios. La primera pregunta que nos hicieron es si está descrito o si se estima que haya contagio por vía vertical. Bueno, sí, hay algunos trabajos que muestran la posibilidad esa, pero realmente en una proporción muy baja. Son reportes de casos y tengan en cuenta lo siguiente. Recién ahora vamos a ver los embarazos del segundo trimestre. Lo que se tenía cuando apareció el COVID fueron la evolución de los embarazos del tercer trimestre, obviamente, porque estaban en ese momento tuvieron. Y en ese momento no hubo una tasa significativa, es más, sorprendió esa posibilidad. Recién ahora, con los que recién estaban embarazadas y van a tener familia, ahora ahí se va a tener una verdadera dimensión. Pero no pareciera. Pero ojo que si bien el neonato, el producto de la gesta, no se puede no infectar en forma vertical, el contacto con una madre COVID positiva, por contacto puede transmitirlo en forma connatal. Así que hay que tener cuidado, hay todo un protocolo de manejo del nacimiento de un hijo de una madre COVID positiva. Pero transmisión vertical parecida, hasta ahora de muy poca significación. Le preguntan también si el ibuprofeno inhalado en los 8 pacientes que se trataron, si no tiene sesgo, ya que los hisopados se negativizaron al 6º día. Sí, no, es decir, es lo que yo te decía de la información pseudocientífica, más mediática que otra cosa. Claramente son todos ensayos, manotazos de ahogado, y no son ensayos, son anécdotas. No creo que tengamos que tomar, no es como las cámaras sanitizantes, ¿no es cierto? No tenemos que tomar anécdotas, sino elementos, son manotazos de ahogado, le pudo haber ido bien, pero no tiene una fundamentación científica contundente, salvo la posibilidad de bloquear alguna citoquina. Pero no creo que esté en este momento. Mira, de todas las revisiones que se han hecho sistemáticas, se llegó a una sola conclusión. Bueno, hay que usar todas estas drogas que hemos analizado, hidroxicloroquina, el tocilizumab, bueno, pero en el marco de un ensayo clínico, porque si no nos vamos a manejar por anécdotas y nunca por evidencia científica. Por eso yo decía, los primeros ensayos clínicos, el primero que apareció cortito pero fue randomizado fue el lopirrito y no dio ventaja.
Así que, y después de hidroxicloroquina, bueno, creo que el mayor difusor de esto fue Trump. Ya con eso tenemos mucho, ¿no?, para decir. Y los trabajos franceses del principio, de Raoul Didier y todas esas cosas que realmente no podrían pasar, pero la revisión, ya te digo, de una revista de difusión submasiva. Le pregunto también si usted estima que el aumento de casos que se vio en el país realmente es un efecto preocupante o si está dentro de lo esperado. Bien, yo te digo, mi impresión es, el COVID en nuestro país está haciendo la plancha. ¿Por qué? Bueno, por el efecto de la cuarentena. Claramente, la cuarentena fue muy precoz, pero yo la apoyo. ¿Por qué? Porque logró que nos adecuemos a esto sanitariamente. No quiero ni imaginarme en las condiciones socioeconómicas que estaba y está el país. La explosión que vimos en España, Francia, Ecuador, Brasil, en todos esos lados sin la preparación del sistema sanitario. Y esto nos ha permitido que por lo menos, si como se prevé, va a haber una onda que no la hemos visto, ahora con esta liberación progresiva, hoy vi que ahí las autopistas ya estaban congestionadas, y bueno, va a haber más casos. Pero bueno, vamos a ver si esos más casos, creo que vamos a tener una primera etapa de mejor contención, porque la cuarentena nos ha permitido tener muchas camas de terapia intensiva en este momento desocupadas, si ustedes trabajan en sanatorios, muchos sanatorios prácticamente vacíos. Entonces va a haber una primera carga de pacientes que va a poder ser atendida adecuadamente bien. Y el problema que yo veo en esto, la saturación sanitaria, va a ser porque ahora va a empezar la circulación de los virus respiratorios. El virus incisional respiratorio, la influenza. No hay virosis en niños en este momento, porque están todos dentro de casa. Entonces, esto inexorablemente va a traer una gran confusión, van a aumentar los casos con definición de casos, muchos de ellos serán negativos, por suerte serán otra cosa, pero sí va a traer una sobrecarga sanitaria. Mi impresión es que ahora, por el frío y por la liberación de la cuarentena, que es lógico, no podemos vivir encerrados toda la vida, va a haber un pico. ¿Cuán importante sea? No sé. Va a haber marchas y contramarchas. No me cabe ninguna. Bien, justo me da pie para otra pregunta que le hicieron. Me preguntaron cuándo sospechar la sobreinfección bacteriana en estos pacientes y cómo actuar para no subestimar otras infecciones respiratorias estacionales en los pacientes que tratamos. La primera parte no te escuché bien. La primera parte. ¿Cuándo sospechar una sobreinfección bacteriana en estos pacientes? Bueno, y la segunda parte es... Bueno, sí, después le hago la pregunta. Esto es muy interesante. Perdón. Siga. Esto es muy interesante porque, bueno, se ha visto en varios trabajos que cuando se ha buscado sistemáticamente qué pacientes podían tener sobreinfecciones, se ha encontrado en algunos trabajos que un 8% se encontraron infecciones bacterianas o micóticas, lo cual es una tasa baja, pero cerca del 90% recibieron antibióticos. Es decir, que la dificultad del diagnóstico, la diferencia, es que cuando estamos en presencia de una neumonía, en donde se utilizan estos antibióticos, al principio no sabemos si es una neumonía por COVID o una neumonía por otro germen, o si esta neumonía se instala como complicación de la asistencia hospitalaria, neumonía asociada al cuidado de la salud, o en un paciente que tiene un respirador, una neumonía asociada al respirador. Entonces se vio que la documentación de otras infecciones, es más, no hay muchos casos documentados, tiene que haber muchos, pero no hay documentados de coinfección con influenza y coronavirus, que de por sí uno debe suponer que sí va a ser eso. Entonces, yo diría, no parece haber una tasa muy alta. Las bacteriemias vinculadas al ingreso inmediatamente, ya no cuando ya están internados en terapia, no pasaron del 5 o 6%. Así que, bueno, y como es muy difícil el diagnóstico diferencial, por eso en todas partes del mundo se ha utilizado ampliamente los antibióticos. ¿Qué impacto va a tener eso sobre la resistencia antimicrobiana? Bueno, eso se verá en el próximo tiempo. Perfecto. ¿Es posible la reinfección con COVID, doctor? La reinfección. Mi mujer acá me manda una pregunta que la preguntado, pero no entiendo qué dice. ¿Cómo disminuir el pase de la enfermedad entre los médicos?
Contagio transversal. Sí, contagio entre médicos. Bueno, perdóname, entonces, la pregunta de Cines, perdón. Respondo a la de la doctora Espada, si quiere, y después le pregunto a la otra. Listo. ¿Cómo evitar el contagio en el ambiente médico? Bueno, con el uso adecuado del equipo de protección personal. Nosotros tenemos que tener equipo de protección personal adecuado en calidad y en cantidad. Y nosotros tenemos la obligación, porque no es porque nuestro país esté hecho un desastre, sino ha pasado en todo el mundo, si no se hace un adecuado uso nos quedamos rápidamente sin recursos y ya ahí no hay vuelta para atrás. Ya saben bien que muchos recursos son limitados y vienen de China. Así que miren qué linda vuelta. Los reactivos vienen de China. Los barbijos 3M vienen de China. Bueno, así que estamos en un verdadero problema. Entonces, lo primero es mantenimiento de distanciamiento social. Tuvimos un mes, entre los que esté yo discutiendo, diciendo los médicos no tienen que gastar barbijos durante lo asistencial porque se va a acabar. Y logré hacer entender. No fue fácil en la provincia de Buenos Aires de que en la tarea, el que está en un burócrata sentado en un escritorio no ha recorrido mucho los hospitales y los sanatorios. Díganme ustedes, ¿cuándo estamos asegurados a más de 2 metros en nuestra actividad profesional? En un pasillo, en un consultorio. Entonces, en esas situaciones hay que mantener el distanciamiento social, utilizar, si no se puede lograr el barbijo, lavarnos las manos como corresponde y usar exactamente todo el equipo de protección que corresponda. Eso es la, digamos, recomendación más rápida. Cuando hoy en las charlas que damos por teleconferencias y bueno, con ciudades del interior de la provincia, y yo les pregunto cuál sería la autocrítica hacer de por qué hay tantas infecciones, la mayoría de los colegas han reconocido que no dieron la suficiente importancia a la posibilidad que había de contagio y no usaron adecuadamente bien el equipo de protección personal. No fue la queja de la mala calidad de los equipos o que le faltó equipo, lo usamos mal. Entonces eso hay que mejorarlo. Sí, eso fue otro de los beneficios de la cuarentena, ¿no? Que tengamos tiempo los médicos de aprender a cuidarnos, porque también es algo nuevo para nosotros. La siguiente pregunta que había quedado es si es posible la reinfección por COVID. Bueno, yo mostré rápidamente en que algunos pacientes que habían negativizado la PCR después le dio positivo. Acuérdense que la PCR es simplemente presencia de genoma viral, vivo o muerto. Entonces uno puede tener restos genómicos que pueden ir apareciendo y como no se puede hacer cultivo es una respuesta muy difícil. Hace muy poco tiempo, 2 semanas, menos 10 días, se hizo una conferencia de prensa que yo pude verla traducida de médicos coreanos en donde analizaron 290 pacientes que supuestamente habían recaído y se demostró que en esos pacientes, a los cuales se los cultivó al mismo tiempo, no habían recaído, no pudieron demostrar una sola recaída. Eran pacientes que se consideraban que habían tenido una recidiva de la enfermedad. Una recaída o una reinfección. Se descartaron las dos cosas. Así que por ahora son datos aislados y ese es el dato no científico porque no salió todavía publicado. Ya le digo, me lo mandaron con un link y una conferencia de prensa, obviamente traducida porque fue hecho en Corea, en donde se llegó a esa conclusión. Por ahora me parece que esa información es la más valedera. Ok. Doctor, por parte nuestra las preguntas ya fueron respondidas. El doctor César Graf va a dar cierre a la conferencia. Desde parte de SARJoven le agradecemos la participación y muy bueno como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, Cacho, muchas gracias por la conferencia. Lo que te pedimos disculpas somos nosotros porque tuvimos una intromisión ahí en el chat que después te enterarás, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo, al igual que en la pandemia, esto trae un montón de complicaciones y hasta irrespetuosos en la parte educativa también. Así que bueno, te pedimos disculpas por el chat que has recibido, se ve que no lo has leído, pero lo vamos a solucionar y como en la pandemia, esta historia continuará en la parte tecnológica también. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. No lo vi, así que quédense tranquilos. Te mandamos un abrazo y muy buena la charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo.